Llevamos varias semanas instruyéndonos acerca de las 5 energías elementales que forman las raíces principales del árbol de la salud taoísta, de los chinos, aquellos que viven tantos y tantos años. Para los chinos, toda la estructura de la medicina y filosofía tradicional se apoya sobre los cimientos de estas 5 principales energías. Las 5 energías elementales, sus 5 ciclos, ofrecen un modelo de trabajo práctico mediante el cual se puede entender y controlar las interrelaciones entre el cuerpo humano y su entorno natural. A través de las 5 energías se pueden entender las relaciones funcionales entre los diversos órganos vitales del cuerpo y se puede también ver el modo en que los elementos externos, elementos exteriores como los alimentos, influyen en los órganos y en el funcionamiento de nuestros órganos. Esta noche vamos a hablar de la energía de la tierra. Nos quedamos a medias la semana que marchábamos para Sevilla y hoy retomamos la idea. Por eso antes quería haceros un pequeño resumen. La energía tierra rige fundamentalmente 2 órganos de nuestro cuerpo. Por un lado, lo que podríamos llamar un órgano yin, esto quiere decir un órgano femenino, que es el sistema bazo-páncreas, estaría unido, y por otro lado, un órgano yang, un órgano masculino, que sería el estómago. ¿Cómo podemos localizar este tipo de personas? O sea, cómo tú incluso puedes saber si eres una persona que tiene una energía tierra. Bueno, pues son personas que tienen un aire constantemente defraudado. Son personas que tienen un aspecto así, una energía como decepcionada. Su cara, cuando está relajada, tiene una expresión algo triste. No dudan en expresar sus opiniones ni sus ideas, caiga quien caiga. Oscilan entre la depresión, la inmovilidad y las explosiones de entusiasmo. Son personas muy influenciables. Los demás les afectan enormemente. Cuando hablan de sí mismas, estas personas, es cuando muestran más animación y en particular cuando lo hacen de problemas que les han sucedido o aparecido en su vida. Pueden ser extremadamente generosas en su tiempo, en su energía y en su espera de reciprocidad. Su energía fluctúa de una forma extravagante. Por un lado es gente muy entusiasmada de pronto y de pronto es gente muy fatigada o muy indiferente, ¿no? Y luego tienden a pensar que los demás no les comprenden y que la gente no está interesada por ellos o que la gente es un poco insensible a lo que están haciendo, ¿no? Cuando la energía tierra es fuerte en el cuerpo, encontramos la compasión, una consideración reflexiva y una confianza en nosotros mismos. Cuando esta energía se bloquea en nuestro cuerpo, cuando se estanca, la cualidad de la compasión tiende a desaparecer y empezamos a tener pensamientos negativos, comportamientos destructivos. La energía tierra es percibida como uno de los estadios más equilibrados del ciclo de la energía. Representa la capacidad de tener los pies en la tierra, o sea, de estar bien enraizado. Esto no implica solo la estabilidad, sino también el hecho de tener recursos, de ser firme, de ser perseverante, o sea, de estar aquí, presente, ¿no? Esto tampoco quiere decir que una persona que tiene energía tierra no sea una persona espiritual. Muy al contrario. O sea, la idea del equilibrio es que yo pueda estar con energía tierra y a la vez ser una persona espiritual, ¿no? El primer signo que encontramos del debilitamiento de la energía tierra es la tendencia creciente a cerrarse, ¿no? A apiadarse, a tener mucha pena de uno mismo, ¿no? Una persona que no tiene desequilibrios en el estómago o en el bazo páncreas, como decíamos hace un momento, tiene aspiraciones, tiene sueños. Se plantea cada vez más su estado de salud. También la energía tierra muestra la incapacidad para satisfacer las necesidades de los otros, o por lo menos esa es la idea que tiene la persona que está con una necesidad de esta energía, con una carencia de esta energía, ¿no? Y luego la relación con los demás en personas carentes de la energía tierra es un poco frustrante, ¿no? Porque son personas un poco egocéntricas, por decirlo así, que necesitan como llevar a ellas todo el tiempo la conversación
y los temas que se plantean. Este es un poco un resumen que hemos querido haceros para entrar ya en materia directamente. Elena Corrales, buenas noches. Buenas noches, Mariló. ¿Me dejé algo en el tintero? No, simplemente yo matizaría que cuando has hecho la descripción magnífica, ¿no?, de la energía tierra, es al principio cuando decimos que está defraudado, decepcionado, que la expresión está triste, es cuando hay un desequilibrio en el estómago y en el bazo páncreas. Es decir, muy importante, ¿eh? O sea, cuando la persona tiene esos caracteres que tú describías en negativo, es cuando el páncreas, el estómago o el bazo están mal. Y lo otro, lo de la capacidad de tener recursos, los pies en el suelo, tendría que ver más cuando esos órganos funcionan bien. O sea, que tendríamos que ver entonces cuando miramos a nuestro alrededor o nos miramos a nosotros mismos y nos percibimos como un retrato, más o menos el que tú has descrito, si nos parecemos más a los primeros caracteres que has enumerado o a los segundos. Y es una forma de evaluar el estado funcional del páncreas, el bazo, decíamos, o el estómago. Simplemente, además, la descripción ha sido magnífica. Elena, ¿qué nos puedes decir de las características y los hábitos físicos de las personas con energía tierra? Sí, pues mira, como estabas tú antes hablando pues de la personalidad y de cómo se manifiestan, ¿no? Yo diría que las personas que tienen desequilibrios en estos órganos tienen una tendencia importantísima a la flacidez. Es gente que se le cuelgan las carnes, ¿sabes, no? Que tiene la musculatura, la carne blanda, y muchas veces está como la carne, porque vamos a hablar así de ella, ¿no?, los músculos despegados del hueso. Y decíamos, hay una flacidez muy, muy importante. Y sobre todo a nivel de las piernas y particularmente en la parte interna de los muslos, que es por donde discurre el meridiano del bazo. Entonces, muchas veces esta gente se queja de que le duelen las piernas, de que tiene pesadez en las piernas, cansancio en las piernas, y a veces dice, es que tengo mala circulación. Y propiamente no tiene por qué haber una mala circulación de retorno, porque ese problema está más ligado a un mal funcionamiento del hígado, y hay muchas personas que tienen varices pero que no les duelen las piernas, que no tienen pesadez ni nada. Entonces esa necesidad de sentarse y de parecer que tienes pues 20 kilos en cada pierna indica, decíamos, un desequilibrio del estómago, del páncreas o del bazo. Y como se carga esa zona de abajo, la zona de los muslos, de las nalgas, de los glúteos, pues es muy característica la tendencia a coger peso en esa zona o a hacer celulitis. O sea que es un prototipo, fíjate, como las estatuillas que reflejan las Venus antiguas, ¿sabes, no? La fecundidad, la madre, la tierra, todo lo que podamos entender como simbólico en la palabra. Sí. Tendría que ver como con una densidad importante desde la cadera pues hasta la rodilla y a veces hasta más abajo por la pantorrilla. Sí, ¿no? Pero yo sé que en las manos también hay como pesadez, ¿no? Sí, hay como, te voy a decir, como una debilidad en los gestos. Es decir, que uno quiere hacer Imagínate que hay muchísima gente cuando habla, porque en la radio eso no se ve, pero en televisión, utiliza las manos como una forma de expresión, ¿no? Pues cuando hay desequilibrios en la tierra, el gesto que uno va a hacer con la mano es como inacabado. Es como que quieres utilizar la mano y se te falta. Y sin embargo, la movilidad en las manos, decíamos en un programa anterior, tenía mucho más que ver con la energía del fuego, del corazón y la circulación. Suelen ser gente que puede estar un poco amarillentos. Fíjate, esto no lo hemos comentado en ningún programa y se me ocurre ahora. Cuando tú hablas antes de las 5 energías o de los 5 elementos, pues podemos asociar el mal funcionamiento del estómago, el bazo y el páncreas con una tez cetrina, amarilla. El mal funcionamiento del pulmón, que veremos en un programa sucesivo, con la tez pálida, con estar tísico, que decían, ¿no? Con estar muy, muy descolorido. El mal funcionamiento del riñón, con tener una tez oscura, marrón, que digo yo. El del hígado tiene que ver con una tez verdosa, con estar de un color aceitunado, y el del corazón, pues con estar muy colorado, con estar muy rojo. Pero es que estos aspectos tienen que ver también con las 5 razas principales que tenemos en el planeta. Y tenemos los pieles rojas, los orientales, que son los amarillos, ¿no? La raza blanca, los negros, y luego estarían estos asiáticos, que son como los filipinos, o que tienen un color como aceitunado. Sí, sí. Entonces tendríamos como una manifestación característica diferenciada pues dentro de los individuos del planeta, como más hacia la tierra, hacia el agua, hacia el fuego, hacia el metal. O sea que estar un poquito amarillo nos va a indicar quizás un exceso o una deficiencia de función en el estómago, el bazo y el páncreas. Con respecto a la voz,
Bueno, pues pueden llegar a hablar como entre sollozos o entre suspiros. Una cosa suplicante, ¿no? Sí, y esto es muy llamativo cuando estamos en un medio como la radio, ¿no? Pues muchas veces la voz puede ser incisiva, la voz puede estar, decíamos, como mojada en unos casos, y aquí habría como una falta, es como gente que habla, ¿no? Cuando inspira, la gente cuando inspira habla como con mucha rapidez, con mucha aceleración, ¿no? Y habla cuando expira, como suspirando, como cuando echas el aliento, ¿no? Entonces el tono de la voz puede ser casi suplicante, puede haber como un gemido, porque tienen en cuenta que son gente un poquito apesadumbrada. O sea, hay una cosa de víctima, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que tenemos que matizar muy bien, en que esos aspectos característicos que son llamativos en las personas que son de naturaleza yin son absolutamente evidenciables. Es esa gente que tiene una autoestima muy baja y que va siendo la víctima, piensa que todo el mundo se aprovecha de él. Bien, y entonces es muy fácilmente perceptible. Pero luego hay individuos, que pueden ser hombres o mujeres, cuya naturaleza esencial es más yang, más masculina. Y entonces estas características son muy solapadas y son muy sutiles las manifestaciones. Entonces puedes encontrarte una persona que no va tanto, bueno, pues contándote su cuento, sus problemas y haciendo llamar atención y despertar en ti la lástima y la compasión. No. Va mostrándose ante los demás como alguien que es un mártir. Y dice, fíjate tú qué buena persona es, fíjate cómo se cuida de todos, fíjate cómo renuncia a sí mismo, ¿no? Y bueno, pues puede parecer más como un mártir, ¿sabes, no? Sí. Como un héroe que renuncia porque tiene una generosidad tremenda, pero fíjate que lo has dicho tú muy bien al principio, espera reciprocidad. Ya. Espera reciprocidad, o sea que es más un desequilibrio en su estado, diríamos que ese punto realmente de la entrega, ¿eh? Uh-huh. La entrega cuando fluye como tal, como amor, como decías tú antes, es más cuando la energía de la Tierra está en equilibrio. Ya, muy bien. Sí. Charlando con Elena Corrales, retomamos la conversación. De nuevo, Elena, buenas noches. Buenas noches. ¿Verdad? Sin duda. Vamos a ver, hablamos de la energía Tierra y ahora yo quería, Elena, que continuáramos hablando de las consideraciones fisiológicas de esta energía. Sí. O sea, ¿qué podemos decir? Hombre, pues mira, podemos decir un par de cositas muy precisas. Que el bazo, además de tener la función de almacenar la sangre, y va a tener que ver, pues efectivamente, con cómo tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, todo aquello, ¿no? Es una parte importante del sistema linfático y tiene que ver con el sistema defensivo del cuerpo. Entonces, todas aquellas alteraciones en el sistema inmunitario, en las defensas, estarían relacionadas con desequilibrios en el bazo. De tal manera que uno puede estar, Mariló, indefenso frente a las bacterias, los virus, los hongos, las infecciones, pero también uno puede estar indefenso frente a otro tipo de agresiones de individuos no tan microscópicos como pueden ser el entorno, la relación laboral, las relaciones afectivas. Es decir, que podemos entender el que estamos con menos defensas en la vida, con menos resistencia a la hora de afrontar las dificultades, los desafíos, cuando la energía del bazo está débil. Y es muy importante siempre esta doble lectura que hacemos en el plano microscópico, celular, o en el plano, digamos, más macroscópico, relacional, digamos, social, Entonces, ese es un punto muy, muy interesante a la hora de valorar cómo están mis defensas. Y no entendiendo que tengo la vida que plantearla como una lucha, porque quizás más adecuado que cómo están mis defensas es cómo está mi resistencia. La resistencia tiene que ver un poquito con cómo uno, diríamos, asume pues las condiciones que pueden ser adversas en un momento determinado, ¿no? Las situaciones de dificultad. Y otro aspecto en relación con el funcionamiento de estos órganos es el páncreas, que tiene que ver con controlar los niveles de glucosa. Y así, cuando tú al principio de la descripción hablabas de que son gente que pasan de la euforia a la depresión, sí, de una alegría exagerada a una especie de apatía, de indiferencia, ¿no? Sí, los extremos. Sí, ese carácter donde en vez de uno controlar sus estados de ánimo, los estados de ánimo le controlan a uno, ¿no? Uno está como muy desajustado. Pues tendría que ver con una mala regulación de los niveles de azúcar, porque el páncreas en unos casos produciría demasiada insulina. Entonces, imagínate tú que estamos hablando del consumo de azúcar, ¿no? Cuando uno come un alimento dulce, rico, de los que le gustan a mucha gente, pues aparece como un nivel de euforia, de bienestar, porque hay una subida del nivel de azúcar en la sangre.
Pero claro, entonces el páncreas está encargado de mantener esos niveles dentro de la norma, entonces produce insulina. Y entonces se neutraliza ese nivel de azúcar y nos baja el azúcar en la sangre. Y entonces aparece la ansiedad. Aparece otra vez la necesidad de comer de una forma desordenada, de ir al frigorífico, de picar entre horas, de comer, dice la gente, es que no como por hambre, como por ansiedad, porque si acabo de comer y necesito otra vez más dulce. Bien, pues ahí nos podemos encontrar con un aspecto donde podemos no tener una diabetes clínicamente diagnosticada, pero sí unas condiciones donde pasamos de niveles altos de azúcar en la sangre a niveles bajos. Entonces, esos dos aspectos son súper importantes, y yo, en relación con el último, con el del páncreas y el del azúcar, quiero que hablemos, Mariló, un poquito del alcoholismo. Elena, esta era una de las preguntas que tengo para ti. ¿Hay una relación entre el azúcar sanguíneo y el alcoholismo? Sí, es muy importante lo que quiero plantear. Tú sabes que en una charla que tú das, tú sabes cómo te conozco yo a ti, ¿no? Te lo he contado. Sí, pero no sé si hablamos de ese tema concretamente en aquella charla. No. A ver. Yo sé de ti por una cinta que me pasa una persona hace un año. Sí. Te conté la historia, ¿no? Sí. Y yo, lo que me alucina de ti es la explicación que das del alcoholismo y la relación del alcoholismo también con la fruta y con el azúcar. Claro. Y eso es una cosa que me parece tan sencilla, tan lógica, claro, y que no he escuchado nunca, que eso fue lo que dije, a esta mujer la tengo que conocer. Bueno, pues mira una cosa, el otro día un paciente me decía que eso se llama sabiduría. A mí me da esa expresión, la palabra sabiduría tiene unas connotaciones, yo qué sé, ¿no? Pero es, como has dicho tú, pura lógica, y esto va a dar una pista, pero magnífica, a mucha gente que nos sigue cada día, ¿no? En el programa, en relación con aspectos como cuando la gente tiene malas transaminasas y estragos del hígado y todo. Entonces, si hiciésemos ahora una encuesta en la calle, la mayoría de la gente asocia los problemas del alcohol con el hígado. Y nosotros planteamos que es un exceso de grasas lo que perturba el funcionamiento del hígado, y un exceso de alimentos, digamos, pesados, como eran los fritos, los embutidos y todo. Pero en el caso del alcohol, el alcohol tenemos que saber que se produce por fermentación del azúcar. Sí. Y la fermentación es como una predigestión. Luego entonces, cuando yo le doy azúcar al páncreas, efectivamente lo voy a excitar, voy a hacer que se produzca insulina, bien, y voy a poner en movimiento ese circuito. Pero muchas veces la necesidad que yo tengo de azúcar, es decir, la hipoglicemia que tengo, el nivel de azúcar es tan bajo que tomar azúcar no es suficiente, necesito tomar azúcar fermentado, necesito tomar alcohol. Entonces nos encontramos con que muchos alcohólicos lo que están haciendo es tomar algo que es directamente asimilable, porque el alcohol no requiere digestión, se absorbe directamente ya por el estómago. O sea, va directamente a la sangre. Sí. Claro, y entonces ese individuo que necesita tomar una copa en este bar y al ratito otra copa, ese individuo que está alcoholizado, tiene realmente un problema de azúcar sanguíneo. Entonces, cuando yo explico que muchas veces cuando un paciente tiene alteradas las transaminasas, tiene el hígado mal, y su médico le dice, usted toma alcohol, y el paciente te dice, yo no lo pruebo, y digo, sin duda que no tomas alcohol, pero tomas muchos zumos o mucho azúcar, y no hace falta que sea en forma de azúcar blanco, porque puede ser en forma de miel o de mucha fruta. Bien, pues tenemos que saber que el órgano que tiene que ver con el equilibrio y el balance de los azúcares es el páncreas, y entonces muchas veces el individuo toma alcohol como una forma de autotratamiento. Fíjate, yo llego a tener pacientes, mujeres, que bebían alcohol del de la farmacia, alcohol del que se compra ¿sabes? Alcohol etílico. Sí. Y pacientes también que bebían colonia, que no eran unas mujeres en disposición de entrar a un bar a pedirse una ginebra, ¿no? Uh-huh. Iban a una perfumería y se bebían los frascos de colonia, así, a morro, como se bebe el ron en Sudamérica, tú sabes, ¿no? Entonces, yo quiero, diríamos, realmente invitarnos a todos, ¿no?, a una reflexión en este punto, porque es como muy llamativo. La primera paciente que yo tuve alcohólica era una chiquita que estaba estudiando Derecho, de una familia magnífica, no sé cómo decirte, ¿no?, y estaba con un problema importantísimo de alcoholismo, y dices, bueno, pero realmente pues no es una chica que ha estado de bares, ¿ves? Quiero decirte, ¿no?, que tenía pues casi salido del colegio de las monjas, está expuesta a estudiar, y era una de aquellas chicas que beben alcohol, que van a la farmacia a comprar un botecito de alcohol, ¿no? Entonces, tener muy claro que el azúcar, cuando se fermenta, da alcohol, y tendríamos un desequilibrio ahí importantísimo, y nos podemos encontrar claramente ahí viendo cómo el alcohol te euforiza en el momento,
y luego la borrachera te da la llorona. Claro. O sea que ahí es donde vemos esas alternancias en el carácter y esa forma de comportamiento realmente alterada del individuo que bebe, ¿no? O sea que sí, realmente es muy importante hacernos una reflexión siempre de, en vez de que las cosas son todas fragmentadas, separadas, compartimentadas, como que no tienen nada que ver, ¿no? Bueno, pues entender que el azúcar y el alcohol son lo mismo, y muchas veces cuando hay una alteración orgánica, y estoy hablando ahora de las enfermedades, no hacemos nada. Cuando el paciente, en un paciente, por ejemplo, epiléptico, le decimos, usted no tome alcohol, y está tomando una cantidad, pero inconmensurable, de zumos o de azúcar, bueno, pues puede seguir teniendo ataques epilépticos porque estamos dando, hemos dicho, el mismo alimento, solamente que con un proceso ya de hacer una absorción más rápida, o sea, de que pase la sangre más deprisa. Y en la visión fragmentada, pues uno dice, no, yo no tomo alcohol, y luego toma muchísimo azúcar. O unos zumos azucarados que hay en el mercado, bueno, pues que pueden ser tan dañinos como el propio alcohol, ¿no? Elena, cambiamos no radicalmente, pero sí vamos a tocar otro de los aspectos más desconocidos con respecto a la energía tierra, los meridianos. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues mira, los meridianos son unos canales energéticos. Son como carreteras, ¿no? Sí, pero no son anatómicos. Es decir, si tú vas a mirar ahí, no es una vena ni es un nervio, que no se ven, vamos. Efectivamente. Aunque ya te puedo decir que en una ocasión, en un curso, diríamos, se puede hacer un corte histológico y lo que es el punto de acupuntura, literalmente verlo, ¿no? Pero diríamos que serían... Yo a la gente digo que es como la instalación eléctrica de tu casa. Algún día lo veremos, porque el aura en principio no se ve y ya se empieza a ver. Hombre, yo te puedo decir una cosa. Hay una frase que creo que alguna vez yo he dicho en un programa, que antes de que se inventasen los microscopios, los microbios ya existían. Efectivamente. Pero los podíamos ver, ¿no? Sí. Bien, pues sí se ha hecho ya poner en un punto de acupuntura un isótopo radiactivo, y se ha comprobado que el recorrido de los meridianos existe y que coincide con el que los antiguos médicos chinos, aquellos del emperador amarillo, habían descrito. O sea que esos circuitos están ahí, son reales, ¿no? Entonces, efectivamente, una cosa es que el ser humano diseñe los instrumentos capaces de verlos, ¿no? Bien. Entonces vamos a decir que esos circuitos por los que circula la energía vital, pues cuando son los del bazo, el páncreas y el estómago, pues esos meridianos circulan por las piernas. Y por eso decíamos al principio del programa que las personas que tienen esos problemas suelen tener sensación de pesadez o de dolor en las piernas. Y podemos tener, diríamos, una debilidad inmensa. Entonces, siempre que una persona tiene problemas en las piernas, tiene que pensar en las articulaciones, por supuesto, en los músculos, por supuesto, en la circulación, por supuesto, pero también en los circuitos de los órganos que discurren por las piernas. Entonces, hay veces que tenemos problemas en unos dedos. Hay un dedo de martillo, que es el segundo, que se suele poner en mucha gente que tiene juanete, en el dedo gordo. El siguiente dedo, ¿no?, el segundo, se pone como incurvado y muchas veces hay que hacer una cirugía, ¿no? Pues ahí tenemos un desequilibrio en el meridiano del estómago, Entonces tenemos que saber que los meridianos del bazo y el páncreas, que es un meridiano en realidad, y el del estómago van por las piernas, y entonces por ahí es cuando decíamos que podemos tener tendencia a tomar peso en esa parte inferior del cuerpo y a tener debilidad y dolor. Ese es un punto muy interesante, porque muchas veces a un paciente se le detectan problemas como una esclerosis múltiple, es decir, problemas neurológicos, y en realidad hay una afectación orgánica de estos órganos digestivos tan importantes. Con lo cual, saber que los problemas en los brazos, decíamos un día, eran más relacionados con el pulmón, con el intestino grueso, con la circulación, y en las piernas tenían que ver más con el páncreas, el bazo, que son de los que hablamos hoy, pero también con el hígado, la vesícula biliar, el riñón y la vejiga. O sea que no perder de vista esta visión, que yo creo importantísima, relacional, de que el estómago no lo tengo solamente en la barriga, sino también en el segundo dedo del pie, que a veces me duele mucho. Hay pacientes que tienen igual artritis o lo que fuere y se les inflaman algunas articulaciones o duelen algunos dedos. Bien, pues dependiendo de cuáles sean los dedos más afectados, podemos estar entendiendo cuáles son los órganos distales que están, diríamos, en insuficiencia o en exceso, ¿no? Ya. Con respecto a la alimentación, Elena, por ejemplo, la condición ácida, ¿cómo afecta? Sí,
Este tema es el más importante, que a mí me gusta matizar, porque cuando hacemos la descripción de cómo podemos reconocer a una persona que tiene desequilibrios, eso es muy interesante y llamativo y bonito. Pero hombre, fíjate, eso que están describiendo ellas, este es mi cuñado, este es mi vecino o mi compañero de trabajo. Pero lo que importa es luego cómo podemos ayudar a esa persona a que se equilibre, o cuando somos nosotros mismos los que tenemos esa naturaleza, hemos dicho, suspicaz, susceptible, que tenemos nuestra autoestima baja. Bien, pues tenemos que valorar de una forma importante que el alimento, digamos, diana, perturbador del circuito de la Tierra es el azúcar refinado, las harinas blancas, o un exceso de frutas. Entonces, el consumo, diríamos, de azúcar va a afectar particularmente a estos órganos, y entonces en algunos casos puede producir una enorme acidez. El azúcar en sí no es un alimento ácido, es un alimento alcalino. O sea, tú pones una tira de pH en una solución de azúcar y es alcalino, pero cuando se metaboliza, es decir, cuando yo lo consumo y lo paso a las células y lo utilizo como fuente de energía, produce una inmensa desmineralización, de la que la caries sería la punta del iceberg. La caries sería como lo que se ve por fuera, ¿no? Sí. Pero tendríamos una desmineralización grandísima, y eso es lo mismo que una acidificación. Y así observamos una acidosis metabólica muy importante, por ejemplo, en los diabéticos. Y eso nos va a crear un terreno pues para las infecciones. Cualquier gente que ha tenido próximo a un diabético sabe cómo son gente que cicatrizan muy mal las heridas, que tienen tendencia a las infecciones. Y cuando antes hemos hablado del bazo en relación con el sistema inmunitario, sabemos también que cuando uno tiene el bazo mal, tiene las defensas bajas, luego estamos entendiendo que esa condición de acidosis que produciría el azúcar va a ser también lo que va a crear un terreno que nos va a hacer susceptibles a las infecciones, a que los gérmenes, digamos, habiten en nuestra casa, que es nuestro cuerpo, ¿no? Ya. También los alimentos ricos en aceites, ¿no? Grasas, pesados. Sí. Mira, este es un punto que lo quiero matizar bien. El azúcar sería el alimento, vamos a decir, más yin, más debilitador, y nos va a crear esa condición de deficiencia. Pero, por ejemplo, en un cáncer de páncreas, que sería una condición opuesta, diríamos, a una inmunodeficiencia o una diabetes, ahí son más las harinas horneadas, como las pizzas. O sea, una harina horneada con grasa es un ejemplo de un alimento pesado, difícil de digerir y que va a dañar particularmente al páncreas y al bazo. ¿Por qué? Porque las harinas, al final una harina es un almidón, y un almidón cuando se degrada son moléculas de glucosa. O sea que sería como un azúcar un poquito más grande. Claro, pero cuando eso se hornea y la grasa entra dentro del horno, por ejemplo en un croissant, en cualquier bizcocho, o sea, donde la grasa está en temperaturas que rebasan los 180 grados, eso literalmente es como una bomba. Es como una cosa que en Madrid también se come bastante, que son los churros. Sí. Los churros, y también se llaman bombas algunas cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esas frituras con aceite que llevan harina y grasa, eso realmente es, como te voy a decir yo, el alimento, uno de los, es más dañino comerse una harina refinada con grasa así horneada que comer en un momento puntual una carne. Cuando en algunos momentos hemos hablado de que no debemos de hacer un consumo de carne exorbitado como se hace ahora, ¿no? Pero es digamos, uno de los peores alimentos. Entonces, no voy a decir a la gente que la pizza es el alimento, digamos, más dañino que el ser humano ha inventado, pero sí a que muchas veces hay gente que dice, yo no como carne, soy vegetariano, y come todos los días harinas horneadas. Bueno, pues eso puede producir un endurecimiento del páncreas tremendo. O sea, una cosa es comer pan y luego ponerle un poquito de aceite, y otra cosa es en la masa de hacer el pan poner la manteca o el chorizo o lo que fuere. Entonces, el alimento yang, que debilitador del páncreas, bazo y estómago serían, hemos dicho, esos horneados con grasa, y el alimento yin, debilitador del páncreas, sería el azúcar. O sea, serían siempre los hidratos de carbono. Y entonces hay gente que tiene a veces unos hábitos inmensos de comer mucho pan, tener mucho enganche con, llaman ellos, con los hidratos de carbono, ¿no? Pues valorar que cuando uno puede estar muy enganchado al azúcar, o a veces uno está muy enganchado al pan, gente que te dice que soy muy panero, oye, come muchísimo pan, pues ahí estaríamos en las harinas horneadas. Muy bien.